yo quiero comenzar hoy haciendo una reflexión. Me voy a permitir una pequeña broma. Quiero invitarles a hacer una primera reflexión. Aquí tenemos, y se nos acaba de hablar ahora de qué es lo que nos une. Lo que nos une a todos, a estar aquí, lo que nos une a todos los compañeros de UPyD, lo que nos une a todos los ciudadanos. ¿Qué es lo que nos une? Reflexionen un poco sobre esto, mientras les pongo la música. Piensen en qué es lo que nos une. Bromas aparte. Esos señores que están ahí atrás de organización me van a matar, me van a matar hoy. Bueno, vamos ya a ponernos un poco en serio. Lo que nos une es que defendemos aquí lo mismo que allí. Defendemos a los ciudadanos. Ahora mismo Irene hacía mención a la campaña de Asturias. Y ella misma lo ha dicho. Digo lo mismo allí que aquí. Porque realmente tenemos el mismo discurso, a diferencia de otros, independientemente de los territorios. Se trata de ciudadanos. Se trata de ustedes y de nosotros, como ciudadanos que tenemos que asumir ahora la responsabilidad de darle un rumbo nuevo a la situación de Andalucía. Andalucía está en una crisis profunda, una crisis agravada por una gestión catastrófica, y además fíjense que se da la casualidad de que uno es de Jerez de la Frontera, que hoy mismo es titular en la prensa porque es la segunda ciudad de España con más deuda. 1.000 millones de euros de deuda municipal en Jerez de la Frontera, después de Madrid. Fíjense, ¿eh? Y claro, en Jerez de la Frontera hemos tenido gobierno con mayoría absoluta del Partido Popular, actualmente, gobierno con mayoría absoluta del Partido Socialista, antes, y gobiernos andalucistas de distintos colores, pero bueno, básicamente gobernados por Pacheco, que seguro que les suena. Y entonces, claro, entre todos se han trabajado duro esto de elevar la deuda a ver hasta dónde llegábamos, ¿no? A ver hasta dónde llegábamos. 1.000 millones de euros, fíjense. ¿Es eso gestionar bien? Eso es una barbaridad. Y claro, a esos es a los que molestamos. Porque nosotros proponemos ideas que evitan que eso ocurra. Medicina preventiva, no solo corregir la situación actual, que evidentemente en Andalucía, y ahora entraré en ello, es indispensable, pero no se trata solo de eso, se trata de dar un paso más. Y aparte de corregir la situación actual, que es absolutamente necesario, tenemos que centrarnos en aplicar medidas duraderas que eviten que esto vuelva a pasar. Porque aquí hemos tenido una época, aquí en toda España, una época en que han ido las cosas muy bien, y ahora, cuando vienen las vacas flacas, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde están los recursos que se podrían haber invertido? Que se podrían haber ahorrado. ¿Dónde están? Están en derroches. Están en, no sé, un aeropuerto peatonal en Castellón. Están en unos ERES que han absorbido pues no se sabe cuántos miles de millones. Están en una empresa que se llama Invercaria. Tampoco se sabe dónde está ese dinero. Tenemos uno en prisión, sí, pero ¿y todos los demás? Entonces, claro, gestión. Por eso decía, ¿qué es lo que nos une? Lo que nos une. Miren ustedes, Unión, Progreso y Democracia defiende un Estado federal. Un Estado federal cooperativo, que básicamente quiere decir el Estado autonómico. Pero el Estado autonómico bien gestionado. Bien gestionado y con un paraguas legal que garantice la igualdad de los ciudadanos. Por eso les decía antes, para nosotros la prioridad son los ciudadanos, no son los territorios, ni son los partidos, los ciudadanos. Y esa igualdad se garantiza con un marco legislativo que sea común para todos. ¿O acaso les podría poner ahora la musiquita si les preguntara, ¿les parece acaso bien que tengamos 17 sistemas sanitarios distintos? Que un enfermo, que un andaluz que enferma en Alicante tenga problemas para ir a un hospital, o que un alumno andaluz que quiera ir a Alicante también, ¿por qué no? Yo he vivido en Alicante, por eso siempre lo pongo de ejemplo. Un alumno andaluz que quiere ir a Alicante a terminar su carrera, porque está estudiando, está preparándose, está formándose, y no le dejan terminarla porque tiene que aprender valenciano, eso no es igualdad. O el ejemplo que acaba de poner Irene,
el decreto de medidas urgentes para que todos saquemos a este país adelante haciendo un esfuerzo, una especie de nacionalismo, de un esfuerzo por la nación, patriotismo, para sacar el país adelante. Y ese decreto, como ha dicho Irene, excluye expresamente a los ciudadanos de dos territorios. ¿Y por qué? Porque claro, unos dirán, bueno, pues ellos que tienen suerte, ¿no? Señores, no, es que nosotros pagamos la diferencia. O sea, vamos a poner las cosas en su sitio, porque los privilegios de unos son cargas de otros, porque el pastel hay que pagarlo. Entonces, eso es defender la igualdad, y por eso yo insisto siempre, nosotros somos un partido que defiende un Estado federal cooperativo. Creemos en el Estado autonómico, pero un Estado autonómico que defienda la igualdad ante todo. La igualdad de los ciudadanos ante todo. Y por eso lo bueno de los aplausos es que nos deja beber agua. Y por eso insisto yo en la idea de que hay que aclarar esto, porque claro, mucha gente cuando les pregunte, si ustedes cuentan que han estado hoy viendo un meeting de UPyD, dirán, ¡wow! Esos centralistas. Claro, también depende, ¿eh? Porque si es del PSOE dirá, esa ultraderecha, y si son del PP dirán, esa ultraizquierda. Es que no se ponen de acuerdo, les tenemos descolocados, totalmente descolocados. ¿Y saben por qué les tenemos descolocados? Porque no tenemos a nadie a quien colocar. Venimos en limpio, venimos sin cargas, venimos sin hipotecas, venimos a trabajar. A trabajar. Que a mí cuando me preguntan, ¿cuál es su aspiración al entrar en el Parlamento? Pues oiga, a trabajar. ¿Cuál va a ser la aspiración? Me decía un periodista el otro día, ¿y si le ofrecen a usted pertenecer al Consejo de Administración de Canal Sur? Y yo decía, hombre, yo tengo una cámara de fotos, de hecho anda por aquí, y me gusta hacer fotos, pero díganme ustedes, ¿qué puedo yo aportar a Canal Sur Televisión como consejero delegado? Nada. Claro, ¿qué pasa? Que tiene unos sueldos, unas dietas, unos privilegios, unos derechos. Entonces, claro, a cualquiera que vaya por eso, pues le interesa. Entonces el periodista me lo preguntaba un poco diciendo eso, pero ¿usted va a renunciar a todo eso? Digo, por supuesto. Es que yo creo que un consejo de administración de una empresa, como es Canal Sur Televisión, debe estar compuesto por profesionales del medio que puedan aportar algo. O sea, ya que lo cobran, por lo menos que aporten algo, ¿no? Y si además es personal interno, personal de la propia empresa, que ya que los tenemos ahí, bueno, pues oiga, mucho mejor. Claro, es una empresa pública, me decía el periodista, y se exige un control político, sí. Si es que en el Parlamento les exigiremos que vengan allí una vez al mes, o cuando sea, y que den cuenta de cómo van las cosas en Canal Sur, por supuesto, un control político, es una empresa pública. Por supuesto, pero ya está, es que los políticos no tenemos que meternos en todos los charcos. Los políticos tenemos que trabajar en el Parlamento, que para eso está. Claro, esta obsesión, antes hablábamos de las cajas de ahorro. ¿Qué ha pasado con las cajas de ahorro? Pues lo que ha pasado es que nos hemos metido los políticos a tocar las cajas de ahorro y a usarlas y a utilizarlas no para asegurar la financiación de los pequeños empresarios, que es para lo que se supone que están, sino para pagarse los caprichos. Ahí no me voy a incluir yo. Para pagarse los caprichos de los políticos, para hacer parques de atracciones o para hacer obras faraónicas. Para eso es para lo que se han usado las cajas de ahorro y por eso se han hundido las cajas de ahorro. No busquen otra explicación, que es que hace 4 o 5 años la balanza entre cajas de ahorros y banca estaba más o menos equilibrada y ahora pues vayan ustedes a ver. Por eso, lo que nos distingue a nosotros, hemos hablado algunas cosas de lo que nos une, ahora les voy a decir lo que nos diferencia, lo que nos distingue de los demás. Nosotros hacemos política para ciudadanos, no para partidos. No para partidos. Nosotros somos gente normal, lo ha dicho Irene también. Irene, me has pisado todo el discurso, ¿eh? Bromas aparte. Somos gente normal, tenemos nuestros trabajos. Yo además soy el único, que lo sepan, el único candidato que se presenta a la presidencia de la Junta que está compaginando además su trabajo y su actividad laboral diaria con la campaña electoral. Porque además, como tengo la desgracia en este aspecto de ser autónomo, pues resulta que tampoco tengo posibilidad ninguna, como todos los autónomos, de tener estos 15 días de campaña y estas cosas, ¿no? Por eso sé muy bien cuál es el problema con los autónomos, cuál es el problema con las pequeñas y medianas empresas, que además son el tejido empresarial de esta comunidad autónoma en un 95%.
Entonces, claro, cuando decimos medidas para el empleo, medidas de economía y empleo, vamos a hablar medidas para los autónomos, que son quienes crean empleo. Medidas para las pequeñas empresas, que son quienes crean empleo. Porque claro, hasta que no pongamos esto en orden y apoyemos a quien tenemos que apoyar, no vamos a crear empleo. Porque el empleo de calidad, además, se crea ahí. Nosotros tenemos una medida muy original en España. Porque en otros países está la orden del día, lo llamamos la ventanilla única digital, va en nuestro programa. Y fíjense qué cosa tan estrambótica es, que es simplemente un mecanismo para ayudar a un autónomo, a un emprendedor, a un pequeño empresario, a resolver su papeleo en 48 horas y a poner en marcha un comercio, una tienda, un negocio. Yo creo que todos, si lo reflexionamos un poco, pues uno dice, hombre, pues esto es lo que tienen que hacer los políticos, ¿no? Ayudar a que ese movimiento de esos emprendedores, que los hay, pues pueda rodar, que esa rueda pueda rodar un poco, que empecemos a salir de este agujero. Claro, esas son medidas concretas para ayudar, y las propondremos en el Parlamento. Las tenemos ya desarrolladas, preparadas, toda la artillería lista, para a partir de que entremos en el Parlamento andaluz, empezar a hacer propuestas, trabajar por los ciudadanos. ¿Y por qué? Pues porque fíjense, estamos tan chalaos en UPyD que queremos entrar en política para representar a los ciudadanos. Y es que es verdad, es que es un honor representarles. Tuvimos en las generales 207.517 votos de andaluces que nos prestaron su confianza. Es el 20% del voto de Unión, Progreso y Democracia. Fíjense si es importante para nosotros. Entonces, ¿cómo no vamos a defender eso? A esos ciudadanos, a los que queremos representar. Pues eso, que lo sepan ustedes, por decir esto, me han llamado revolucionario. Antes decía Irene las cosas que nos han llamado, y les voy a contar una pequeña anécdota. A mí cuando empecé en estas cosas, en el mismo día me llamaron comunista, anarquista y fascista. Fíjense, no es broma, ¿eh? No es broma. En el mismo día. ¿Por qué? Porque queremos devolver las competencias legislativas en educación y sanidad al Estado. Claro, dicho así, los nacionalistas, pues, usted quiere venir a desmontar el chiringuito. No, mire usted, no queremos venir a montar el chiringuito, queremos garantizar servicios de calidad en igualdad para todos los ciudadanos, y se acabó, si es que no hay más. Que luego el desarrollo de eso se hace en la comunidad autónoma, que la comunidad autónoma es la que está más cercana al ciudadano, que la comunidad autónoma legislará en aquello que tenga que legislar respecto al desarrollo de la ley. Pero tiene que garantizarse un marco de igualdad. Antes les he puesto el ejemplo de sanidad, les he puesto el ejemplo de educación, también hemos hablado de política fiscal, y nos podríamos poner aquí toda la noche a hablar de ejemplos de desigualdades que están amparadas por esos dos grandes partidos, que se dicen grandes, pero que de grandeza ninguna. Y cuando digo de grandeza ninguna, solo hay que ir a las portadas de los periódicos. Corrupción, 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 corrupción. ¿Hay algo más? No, señor, corrupción, corrupción, corrupción. ¿Pero hay algo más? No, corrupción. A veces sale UPyD, pero eso es aparte. Normalmente solo se habla de corrupción. El único partido que no lleva imputados en sus listas y el único partido que no tiene a nadie metido en un asunto de corrupción. Unión, Progreso y Democracia. El único. Sí, hombre, yo no sé si esto es de los animalistas y tal, en fin, tampoco me tomen al pie de la letra. Pero vamos, de los partidos conocidos, relevantes, el único, y eso es predicar con el ejemplo, porque es que miren ustedes, nosotros en Madrid hemos logrado que los concejales dejen de tener coches oficiales, que se conozcan sus sueldos, que se conozca públicamente que pagan menos impuestos, que tienen una parte de su salario que no tributa a Hacienda, porque ellos dicen, no son privilegios, es que tenemos que tener un trato distinto. Fíjense que lo decía el de Izquierda Unida. Sí, que no es broma, que no es broma. El de Izquierda Unida decía, no, hombre, no, esto no es un privilegio, es que, como somos concejales, tenemos que tener un trato distinto. Pues oiga, ¿y eso qué es lo que es? En fin, la corrupción, les decía yo la corrupción, por eso lo de la falta de grandeza de estos dos grandes partidos. No han tomado medidas internas con su corrupción. Y la corrupción no es solo del Partido Socialista, no nos equivoquemos. En el año 2009 el Consejo de Estado emitió un informe que decía que en aquel momento había más de 700 casos de corrupción
de nivel autonómico hacia abajo, es decir, nivel autonómico, diputaciones, luego les hablaré de las diputaciones, nivel autonómico, diputaciones y entes locales y municipios. 700 casos. Datos, Partido Socialista 264, le sigue muy de cerca al Partido Popular con 200. O sea que tampoco son tan distintos. Pero es que los demás también tenían, ¿eh? Así, a modo anecdótico, les cuento que Izquierda Unida tenía, no me acuerdo si eran 100 o 100 y pico, y el Partido Andalucista, por ejemplo, tenía 24 casos también. Por supuesto estaba el GIL, el partido de GIL, lo que queda de aquello. En fin, CIU, en fin, todos los partidos. Corrupción, corrupción, corrupción. Pero nadie toma medidas internas. Bueno, no solo internas, tampoco externas. Claro, nosotros llevamos propuestas en esa pública de Andalucía. ¿Y en qué consiste esto? Pues miren, muy sencillo. Vamos a poner una barrera preventiva para que a partir de ahora no se pueda dar esto. Y dirán ustedes, ¿y cómo vais a conseguir que no se pueda dar esto? Pues muy sencillo, publicando toda la información, siendo transparentes, como son en otros países del mundo, de los que tenemos que aprender. Transparencia. ¿Y cómo se hace la transparencia en una administración pública? Pues se publica en Internet todas las cuentas. Se publica en Internet todas las partidas, todas las subvenciones, a quién van y por qué van, y cuánto dinero va, todas las adjudicaciones de contratos, toda la contratación de personal, ¿por qué no? Claro, Griñán decía el otro día en el debate, por llamarlo de alguna manera, en esta cosa de Radio Televisión Andaluza de Canal Sur, decía, hombre, pero si Andalucía es líder en transparencia porque publicamos la información patrimonial de nuestros diputados. Yo decía, me parece muy interesante para el que quiera ver un poco así, en plan revista del corazón, a ver si uno tiene una casa, tiene dos, tiene un coche, tiene dos. Pero mire usted, a mí me interesa mucho más la información económica y patrimonial de la Junta de Andalucía, de lo que es de todos, porque es de todos. Y yo creo que tenemos derecho a saber qué se hace con nuestro dinero, porque además les digo otra cosa, con una ley de información pública como la que tenemos nosotros planteada, ni ERES, ni Mercasevillas, ni Invercarias, ni Gürteles, ni Palmarenas. Nada de todo eso. Sencillamente porque no se habría podido dar. Es que no habría sido posible que se distraigan sin saberlo nadie 1.000 millones de euros. Claro, yo le digo a Arenas, ¿y dónde estabais vosotros, macho? Porque, joder, es que hacer oposición también es hacer política, ¿eh? No creamos que aquí es el que gane, gana, y el que no gane, pues vaya al Parlamento a sentarse, a hacer dibujitos en un folio. A mí me pasó eso con un juez una vez. Es que estaba yo soltando el rollo allí y estaba haciendo unos dibujitos, y cuando acabamos, cogió los folios y hizo así, para terminar, y tanto los dibujitos ahí. Pues eso es un poco lo que... Es verdad, no es broma. Eso es un poco lo que me da a mí la sensación de que muchos entienden que es hacer oposición en el Parlamento andaluz. Claro, es que eso no es así. Miren ustedes, si el Partido Popular ha sido la oposición, la eterna oposición en Andalucía, bien podía haber hecho una labor de control y fiscalización de la Junta de Andalucía, o podía haber exigido una ley de transparencia, ¿no? ¿Para qué? Si eso a ellos no les interesa, claro. Eso es cambiar la política. Eso es regeneración democrática, que es lo que por lo que nosotros apostamos. Eso es lo que nos une, la regeneración democrática. Le voy a poner otro ejemplo, también así anecdótico. Nosotros pedimos limitación de mandatos. El otro día, antes hablaba Irene de los titulares, esto de la dación en pago, ¿no? Dicen, dación en pago. Claro, dación en pago voluntaria por los bancos. Eso se olvidan de ponerlo en los titulares. Pues con la limitación de mandatos pasa un poco lo mismo. El otro día Arenas sale y dice, yo voy a limitar mi mandato si salgo elegido a 8 años. Que me parece muy bien que lo haga. Pero es que hay que considerar dos cosas. Una, que eso no es más que una promesa que nos hace así, si sale. Pero diga, no, eso se impone por ley. Limitación de mandatos, 8 años, 2 legislaturas. Y la segunda es que creo que haciendo cálculos, los 8 años más o menos le coincide con la jubilación. Entonces, claro, ¿cómo no va a decirlo? Es que claro, es que a veces nos toman por idiotas, miren ustedes. Regeneración democrática es hacer listas abiertas, es permitir que la gente elija a sus alcaldes, es apostar por hacer política, no mayorías absolutas que nos impongan con un martillo lo que ellos entienden que es la política. Ejemplo, reforma laboral.
Ha llegado el Partido Popular y ha dicho, ya hemos ganado las elecciones. ¿Qué dijimos? Hace 9 días que bajábamos los impuestos, bueno, vamos a subirlos. ¿Qué dijimos? Que les vamos a gravar las rentas altas, bueno, ¿para qué? Total, lo ponemos en el impuesto sobre la renta, que son el 95% clase media y baja, y que se lo coman ellos. ¿Qué dijimos? Que la reforma laboral, que no vamos a abaratar el despido, reforma laboral. Eso es hacer política, desoír a los demás, imponer sus criterios, y organizar y forzar que se organice una huelga general el día 29, ¿es eso hacer política? Aunque se tenga mayoría absoluta, porque fíjense ustedes, teniendo mayoría absoluta, ha permitido que Artur Mas, después de una reunión con Rajoy, le dijera, no se atreverá a pisar la línea roja del pacto fiscal con Cataluña. Claro, para eso no imponen mayorías absolutas, para tocar a los catalanes no se vayan a molestar, lo hacen para tocar a los trabajadores. Pues oiga, para mí eso no es hacer política, ni de mayoría absoluta, ni de mayoría simple, ni de pactos, ni de no pactos. Eso es imponer. E imponiendo soluciones en este ambiente de ahora, no vamos a lograr nada. Y ya lo estamos viendo en Andalucía, la que nos puede caer. Seamos realistas. Pero es que es lo que hay, el chaparrón de recortes que se nos viene encima. Porque yo siempre lo digo, recortes, sí, pero ¿dónde? Recortes, recortemos. Suprimamos diputaciones, que solo sirven para enchufar amigotes, que sí, que prestan unos servicios a los municipios pequeños, tal, bien, a esa gente que presta esos servicios los derivamos a la Junta de Andalucía y los derivamos al Ayuntamiento, que no se pierdan los empleos, que se siga prestando el servicio, pero que no se permita ese dispendio. Es que entre suprimir diputaciones y fusionar ayuntamientos pequeños, administrativamente me refiero a crear una estructura política única para ayuntamientos colindantes que son pequeñitos. Es que con esas dos medidas nos ventilamos 40.000 millones de euros. Nos ahorramos 40.000 millones de euros. ¿Y eso qué significa? Significa no tocar la sanidad, por ejemplo, casi nada. Pero es que si todavía damos un paso más y tocamos la fiscalidad, el fraude fiscal, 70.000 millones de euros, se acabaron los problemas, se acabó el lío del déficit, que si Europa nos impone, que si no nos impone, porque estamos hablando de más de 10 puntos. Y Europa está hablando que que tenemos un 8,5, que tenemos que bajarlo al 5,7, creo que es. Oiga, si es que nos podemos quitar 10 puntos, más de 10 puntos de un golpe, tomando medidas decididas y valientes. Pero hay que tomarlas y hay que proponerlas, y por eso es importante que un partido como el nuestro esté en los parlamentos, porque tenemos que decir eso. Por eso les decía, recortes sí, en políticos. Claro, en políticos. Menos políticos. Miren, el otro día estaba yo en Cádiz, me invitan a un almuerzo informativo, no sé qué, que iba el consejero de turismo. Esta anécdota me sale siempre, pero es que es muy graciosa. Yo llegué allí, aparco el coche, aparco en la zona azul, saco mi ticket, pongo mi ticket, y yo me voy andando. Además iba solo ese día. Con lo cual, bueno, me encontré ahí a un compañero que estaba trabajando, pero bueno, iba solo. Claro, yo llego allí, veo que aquello, empieza a llegar gente, trajeados y tal, empiezan a llegar coches negros, de estos con 2 antenitas, cristales negros, y siempre iban igual, un tío conduciendo, y ya no veía nada más, claro, porque los cristales negros no se veía nada, pero paraba el coche, salía el chofer, abría la puerta, salía una persona del coche, se iba tal y aparcaba allí en batería. Llegaba otro, lo mismo. Salía el chofer, abría la puerta, ¿tá? Y así hasta 50 coches. Y solo iba un consejero de turismo. Que, hombre, uno puede entender que a lo mejor el consejero lo lleven, pero ¿y todos los demás? ¿No les parece un insulto eso con la que está cayendo? ¿No les parece un disparate? Pero claro, nadie dice nada de eso. Es que no lo dicen. Pero no solo no lo dicen en campaña, es que menos lo van a decir después. Porque sí, ahora nos dicen, sí, aplicaremos recorte, haremos un ahorro de no sé cuánto, tal, no sé qué. Claro, miren en Cataluña lo que han hecho ya, poner el copago, claro. Es que las medidas que entienden son tocar los servicios básicos de educación y sanidad. Y la justicia, que es otra. Bueno, la justicia es otra historia, pero bueno, esa ya la dejamos para otro día. Pero es que este desmembramiento de nuestro Estado, este disparate autonómico en que se ha convertido el Estado nuestro, que repite 17 de todo. 17 de todo. Miren, tenemos hasta distintas agencias meteorológicas. Hay una agencia meteorológica estatal, nacional, que cubre todo el territorio nacional.
Pero es que luego hay algunas autonomías que tienen su propia agencia meteorológica. ¿Eso saben por qué es? Tiene una explicación, tiene una explicación. Porque las nubes cuando cambian de comunidad cambian de idioma también. Llueve en catalán o llueve en euskera. Digo yo que será eso, ¿no? Eso es como la anécdota del neurocirujano en el País Vasco. Esto es cierto, no es ninguna tontería lo que voy a decir, pero es que yo me río nada más que de pensarlo. Neurocirujano en el País Vasco que puntúa más para su acceso a la profesión de neurocirugía, para el puesto en el hospital correspondiente, le puntúa más el conocimiento del euskera que el máster más cualificado en neurocirugía. Entonces, eso, pues hombre, eso es un déficit, un problema para los ciudadanos que se tengan que operar, que se tengan que operar con un neurocirujano, ¿no? Y claro, yo me planteaba el otro día la siguiente cuestión. ¿Acaso el neurocirujano no opera con el paciente dormido? Porque claro, si todavía tuviera que mantener una conversación, pues uno dice, hombre, es que tiene que entender, no vaya a ser que sea uno que habla euskera. Y a lo mejor ahí se podría entender, ¿no? Oye, que puntúe, no más que el mejor máster, pero hombre, que se puntúe. Pero claro, es que el neurocirujano yo creo que entrará allí y estará todo preparado. Aquel estará dormido, la mantita verde, y empezará a enredar por ahí. No voy a hablar más de medicina, que yo me desmayo con estas cosas, ¿eh? En fin, dicho todo esto, y yo creo que ya pues tenemos que dar paso al Ágape, que esto es una cosa exclusiva, ¿eh? Esto es una cosa exclusiva. Isabel, yo soy fan tuyo, ¿eh? O sea, organizar un meeting en el que ahora vamos a tener ahí para tomarnos una caña, esto es fantástico, vamos. Yo apelo, señores, al voto útil. Voto útil es el voto que puede hacer que se cambien las cosas. Voto útil es el voto que puede condicionar la política, que podemos apretarles las tuercas a quien sea, que podemos obligarles a que se retraten en el Parlamento. Como Rosa Díez el otro día cuando planteó la cuestión de ilegalizar a Amaiur y Bildu. Les obligó a retratarse en el Parlamento, en el Congreso. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ya seguiremos creciendo, no se preocupen, si nuestra curva es ascendente. Y seguiremos creciendo y seremos un partido cada vez más grande. Y este salón, que hoy se queda pequeño, se quedará mucho más pequeño. Pero eso lo logramos gracias a quienes están liderando este proyecto hoy. Por eso quiero agradeceros, Irene, quiero agradecerte, Isabel, porque ellas son quienes están en la primera línea de batalla, quienes están defendiendo el proyecto, dando ejemplo de quiénes somos, lo que hacemos y lo que queremos para nuestro país. Muchas gracias. Una cosa más. Recuerden, como resumen de esta intervención, una frase que me han dicho esta mañana. UPyD, para la democracia, es como la Viagra. Genera muchas expectativas y no defrauda.